del dormitorio revela más que solo traición. Lina debe descubrir si las lágrimas en los ojos de su joven hermana esconden culpa o terror. Al caer la noche sobre el horizonte de Dubái, tres vidas chocan en un ático donde el lujo oculta la violencia, y la sangre sobre mármol importado expondrá secretos más peligrosos que la infidelidad. En el corazón del exclusivo distrito Palm Jumeirah de Dubái se encontraba la residencia Al Asemi Khalid, un brillante testimonio del éxito con sus pisos de mármol y ventanas de piso a techo enmarcando el Golfo Arábigo. El hogar, como sus habitantes, proyectaba una imagen de perfección que ocultaba una compleja red de dependencia, ambición y resentimientos no expresados que se habían gestado durante años. Lina Al Asemi, a los 34 años, había construido su vida sobre el orden y el logro. Como directora administrativa del prestigioso Centro Médico Internacional de Dubái, se movía por el mundo con una confianza tranquila que imponía respeto sin exigirlo. Su ropa a medida y apariencia meticulosamente cuidada reflejaban la disciplina con la que abordaba todo en la vida. Sus colegas la describían como brillante, eficiente e infaliblemente amable, una mujer que había combinado sin esfuerzo el éxito profesional con valores tradicionales en una ciudad que a veces luchaba con ese equilibrio. Quienes conocían bien a Lina entendían que su exterior sereno había sido forjado por necesidad más que por naturaleza. Tras la muerte inesperada de su madre por cáncer de mama 12 años antes, Lina había abandonado sus propios sueños juveniles para convertirse en madre sustituta de su entonces hermana de 10 años, Dana. Su padre, un académico respetado que se retiró a su dolor y trabajo, había proporcionado estabilidad financiera pero poca presencia emocional. Fue Lina quien asistió a los eventos escolares de Dana, la guió en la adolescencia y se aseguró de que las oportunidades permanecieran abiertas para la joven que las circunstancias le habían cerrado a ella misma. Rami Khalid había entrado en sus vidas hace 8 años, cuando Lina tenía 26 y ascendía en la administración hospitalaria. A los 40, Rami ahora estaba en la cima del competitivo mundo del desarrollo inmobiliario en Dubái, su nombre asociado con algunas de las propiedades más exclusivas de la ciudad. Con cabello oscuro con mechones plateados y la porte confiada de un hombre acostumbrado a la deferencia, se movía por la alta sociedad de Dubái con facilidad practicada. Su encanto era legendario, el tipo que hacía que cada persona se sintiera momentáneamente como el centro de su mundo cuando su atención se volvía hacia ella. Cuando Rami persiguió a Lina con intensidad enfocada, flores entregadas en su oficina, reservaciones en restaurantes que normalmente requerían meses de espera, ella inicialmente dudó, consciente de su diferencia de edad de 8 años y su reputación como alguien que se movía en círculos más elitistas que ella. Pero Lina se sintió atraída por su confianza, por la forma en que hablaba del futuro como algo que podía ser moldeado por la voluntad y la determinación. En un año se casaron en una ceremonia lujosa que se convirtió en tema de conversación en su círculo social, con Dana, de 16 años, sirviendo como dama de honor. Dana Al Asemi había crecido hasta convertirse en una joven impresionante cuya brillantez creativa solo era igualada por su volatilidad emocional. A los 22 años, recién graduada del London College of Fashion, se movía por el mundo con la sensibilidad de una artista, viendo belleza y posibilidad donde otros solo veían lo ordinario. Alta y esbelta, con ojos expresivos que parecían cambiar de color con sus estados de ánimo, Dana poseía el tipo de belleza que atraía atención sin que ella la buscara. Sus diseños, prendas fluidas que mezclaban elementos árabes tradicionales con siluetas contemporáneas, ya habían captado la atención de varios dueños de boutiques en el distrito de moda de Dubái, pero bajo su confianza creativa yacía una vulnerabilidad que los observadores cercanos podían detectar. La pérdida temprana de su madre y la ausencia emocional de su padre habían dejado fracturas invisibles en su sentido de seguridad. Mientras Lina había respondido a su pérdida compartida volviéndose más estructurada y autosuficiente, Dana había desarrollado un patrón de buscar aprobación y validación de figuras de autoridad que a veces anulaba sus propios instintos. Las tres se habían acomodado en una dinámica que parecía armoniosa para los ojos externos. Rami, el proveedor exitoso y hombre de la casa. Lina, la profesional consumada y esposa perfecta. Dana, el espíritu creativo que aportaba juventud y energía artística a su mundo ordenado. En una ciudad como Dubái, donde la apariencia a menudo importaba más que la sustancia, encarnaban una historia moderna de éxito que unía valores tradicionales y ambición contemporánea. El arreglo había funcionado sin problemas hasta hace 6 meses, cuando los planes de Dana,
tras graduarse, para lanzar su propia pequeña línea de moda se enfrentaron a la realidad financiera. Tras una franca discusión sobre los desafíos de iniciar un negocio en el competitivo mercado de Dubái, Rami sugirió una solución práctica, que Dana viviera en su ala de huéspedes mientras se establecía profesionalmente. Lina estuvo de acuerdo de inmediato, complacida por la oportunidad de brindar a su hermana un apoyo práctico durante este periodo de transición. Pero alguna parte silenciosa de ella registró la forma en que los ojos de Rami se demoraban en el rostro animado de Dana mientras hablaba emocionada sobre sus aspiraciones de diseño. Los primeros meses de este arreglo transcurrieron sin incidentes. Dana mantenía su independencia, trabajando a menudo hasta tarde en el pequeño espacio de estudio que había creado en su suite de habitaciones. Rami y Lina continuaron sus rutinas establecidas, cenas con colegas, eventos benéficos y noches tranquilas en casa. Si Rami ocasionalmente ofrecía consejos de negocios a Dana o la presentaba a contactos potencialmente útiles, parecía solo natural dado su extenso red en la sociedad interconectada de Dubái. Fue durante el tercer mes que comenzaron a emerger cambios sutiles en la dinámica del hogar. Rami, citando sus conexiones en el mercado inmobiliario de lujo, comenzó a acompañar a Dana a reuniones con dueños de boutiques e inversores potenciales. Lo que comenzó como presentaciones ocasionales evolucionó en salidas regulares, con Rami posicionándose como mentor de negocios para la joven diseñadora. Pero otros cambios resultaron más difíciles de racionalizar. El guardarropa de Dana comenzó a incluir piezas de diseñador que Lina sabía excedían el presupuesto de su hermana. Cuando se le preguntó suavemente, Dana mencionó descuentos de la industria con una vaguedad poco característica de sus usuales detalles entusiastas sobre adquisiciones de moda. Su teléfono, antes abandonado descuidadamente por la casa, se convirtió en una posesión muy guardada, con Dana saliendo de las habitaciones para contestar llamadas y mensajes. Más preocupante fue el cambio en el comportamiento de Dana cuando los tres estaban juntos. El fácil afecto entre las hermanas se enfrió, reemplazado por una extraña tensión que Lina no podía identificar con claridad. Dana, antes demostrativa físicamente, ahora parecía evitar el abrazo de su hermana, mientras simultáneamente buscaba la aprobación de Rami con una intensidad que a Lina le recordaba incómodamente los enamoramientos adolescentes de Dana con sus profesores. Pequeños incidentes se acumularon en el subconsciente de Lina, la mano de Rami descansando brevemente en la parte baja de la espalda de Dana al entrar a una habitación, el rostro sonrojado de Dana cuando Rami elogió sus diseños, conversaciones en voz baja que cesaban cuando Lina se acercaba. Pero a medida que la estadía de 6 meses de Dana se extendía sin mención de encontrar su propio apartamento, mientras las noches tardías de Rami en el trabajo coincidían cada vez más con los eventos nocturnos de Dana, mientras regalos costosos aparecían en la habitación de Dana con explicaciones vagas sobre conexiones en la industria, las semillas de sospecha comenzaron a arraigarse en la mente de Lina. Fue Fátima, su vecina y una de las pocas personas que Lina consideraba una verdadera amiga en su exclusiva comunidad, quien finalmente expresó lo que Lina se había negado a reconocer. Ella había visto a Rami y Dana en Meydan, y parecían muy cómodos juntos. Cuando Lina mencionó que Rami estaba presentando a Dana a un posible inversor, la expresión de Fátima mostró la suave preocupación de alguien que se prepara para decir algo difícil. Estaban tomados de la mano en el estacionamiento, dijo, y no se tomaban de la mano como familia. El Centro Médico Internacional de Dubái anunció una gran expansión que obligó a Lina a jornadas laborales de 18 horas. Ella dio la bienvenida a la distracción, encontrando consuelo en hojas de cálculo y reuniones en lugar de enfrentar los crecientes problemas en casa. El horario agotador la mantenía alejada de la villa donde la esperaban preguntas incómodas. Mientras Lina se enterraba en el trabajo, Rami apretó su control sobre la incipiente carrera de moda de Dana. Organizó reuniones con proveedores, negoció con dueños de boutiques y estableció una estructura empresarial que lo ponía en control de todas las finanzas. En papel, Dana era la directora creativa, pero cada decisión y cada dirán pasaba primero por Rami. Al explicar este arreglo a Lina durante sus raros momentos juntos, Rami lo describió como una protección necesaria en el mundo de los negocios en Dubái. Los hombres aquí no tomarán en serio a una mujer joven sin respaldo, insistió. Lo que no dijo fue cómo esto hacía a Dana completamente dependiente de él. Sus diseños estaban ganando atención, pero no podía acceder al éxito sin la aprobación de Rami. Rami entendía exactamente cómo controlar a Dana. A diferencia de Lina, que siempre había impulsado a su hermana a valerse por sí misma, Rami creó un sistema de recompensas y castigos que jugaba con la necesidad de aprobación de Dana.
Una reunión exitosa le ganaba elogios lujosos y una cena costosa. Un diseño que no le gustaba se encontraba con un frío silencio que podía durar días. Dana, que había crecido buscando validación tras perder a su madre, se encontró atrapada, desesperada por el éxito profesional pero cada vez más controlada por su cuñado. El estrés comenzó a notarse físicamente en Dana. Su delgadez natural se volvió preocupante, con huesos visibles bajo su ropa de diseñador. Sombras oscuras se formaban bajo ojos que ahora se movían nerviosamente cada vez que Rami entraba a una habitación. Su andar antes confiado se volvió vacilante, como si siempre estuviera preparándose para una crítica. En julio, Lina se dio cuenta de que se acercaba su 8º aniversario de bodas. Casi lo había olvidado, lo que mostraba lo desconectada que estaba de su matrimonio. Con la misma planificación cuidadosa que usaba en el trabajo, Lina reservó un fin de semana en el exclusivo resort Anantara en la isla Sir Vanillas, donde una vez habían pasado unas felices vacaciones al inicio de su relación. Cuando Lina anunció la sorpresa durante el desayuno, Rami pareció genuinamente complacido, pero al otro lado de la mesa, la reacción de Dana fue extraña. Sus nudillos se volvieron blancos alrededor de su cuchara cuando Lina mencionó que se irían por 3 días. Esto confundió a Lina. Dana había vivido sola en Londres durante la universidad. Entonces, ¿por qué quedarse sola en una villa de lujo causaría una angustia tan obvia? 2 días antes de su salida programada, Rami canceló por mensaje. Un importante cliente emiratí quería los diseños de Dana para el desfile de moda benéfico de su esposa. La oportunidad era demasiado importante para perderla, afirmó, sugiriendo que reprogramaran su viaje de aniversario para el mes siguiente. Lina estaba en su cocina mirando su teléfono, sintiendo que algo cambiaba dentro de ella. No era exactamente ira ni miedo, sino una fría certeza de que algo estaba profundamente mal en su vida perfecta. A la mañana siguiente, Lina buscó consejo con su amiga Noor durante su pausa para el café. A diferencia de otros colegas de trabajo de Lina, Noor era realmente cercana a ella. Una radióloga divorciada conocida por su honestidad, Noor escuchó atentamente mientras Lina describía la situación, enfatizando que Rami y Dana tenían una relación profesional. La respuesta de Noor fue directa e incómoda. Cuando un hombre de 40 años muestra tanto interés en una mujer de 22, rara vez es solo por negocios, dijo. Señaló que la diferencia de edad entre Rami y Dana, mayor que la diferencia entre Rami y Lina, creaba un desequilibrio de poder poco saludable. Estas palabras se quedaron con Lina mientras observaba cómo el comportamiento de Dana se deterioraba. Su hermana oscilaba entre una emoción extrema por los proyectos y periodos de completo retraimiento. Se volvió más delgada, olvidadiza y sobresaltada por pequeños ruidos. Cuando Lina sugirió almorzar juntas, Dana puso excusas evidentes para evitarlo. El martes que lo cambió todo, Lina había planeado quedarse en el hospital hasta después de medianoche supervisando un nuevo sistema informático. Envió mensajes a Rami y Dana para que no la esperaran, pero el trabajo terminó temprano, permitiéndole salir justo después de las 9. La villa estaba extrañamente silenciosa cuando llegó a casa. No había sonidos de televisión, ni música, solo silencio. Notó las llaves y la billetera de Rami sobre la mesa de entrada. Definitivamente estaba en casa a pesar de las habitaciones oscuras. Mientras Lina subía la escalera curva, escuchó un sonido suave. Se detuvo, con una mano en el suave pasamanos, mientras su mente procesaba lo que su corazón ya sabía. Otro sonido siguió. Luego otro. Los suaves sonidos que provenían de su dormitorio despertaron una sensación de hundimiento en el pecho de Lina. Lina se movió como en un sueño, cada paso acercándola a una verdad que había estado evitando durante meses. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta, con luz cálida derramándose al pasillo. Su mano vaciló en la puerta, temblando ligeramente antes de aplicar presión suave. La brecha que se abría revelaba sombras bailando en la pared. Un reloj de hombre, el reloj de Rami, brillaba en la mesita de noche junto a una delicada pulsera de plata que Lina le había dado a Dana por su 21º cumpleaños. Dana la vio primero. Sus ojos se abrieron con una mezcla de choque, vergüenza y algo que parecía extrañamente alivio. El tiempo pareció congelarse cuando Rami se volvió para seguir la mirada de Dana y vio a Lina parada en la puerta. En ese momento, la fachada perfecta de sus vidas no solo se agrietó, se rompió completamente, revelando la podredumbre que había estado creciendo bajo la superficie todo el tiempo.
El momento se fracturó en caos. El grito ahogado de Lina rompió el terrible silencio cuando Rami se lanzó hacia la sábana, Dana retrocediendo rápidamente contra el cabecero, sus brazos delgados cruzados protectores sobre su pecho. Las tres figuras formaban un grotesco tableau, marido, esposa y hermana atrapados en un instante que dividiría sus vidas para siempre en un antes y un después. Esto no es lo que piensas, habló primero Rami, su voz deslizando un tono suave y autoritario que usaba en difíciles negociaciones de negocios. Incluso ahora, medio vestido y atrapado en la circunstancia más condenatoria imaginable, proyectaba una autoridad calmada que alguna vez había parecido su cualidad más atractiva para Lina. Dana permaneció paralizada, con los ojos abiertos de par en par moviéndose entre su hermana y su amante con la confusión aterrada de un animal acorralado. Cuando finalmente habló, su voz emergió pequeña e infantil, Lina, yo. Las palabras se desintegraron en sollozos entrecortados que sacudieron sus estrechos hombros. Vístanse, ordenó Lina, su voz de administradora hospitalaria tomando el control mientras sus emociones se cortocircuitaban. Las dos. Abajo. 10 minutos. Cerró la puerta del dormitorio con un control antinatural y caminó mecánicamente hacia el baño de huéspedes, donde vomitó hasta que le dolieron las costillas. En la cocina, Rami se había compuesto en una apariencia de respetabilidad, pantalones de lino, suéter de cachemira, cabello húmedo y peinado como si se preparara para una reunión de negocios en lugar de enfrentar los escombros de su matrimonio. Su expresión combinaba arrepentimiento y determinación en proporciones practicadas. Fue un error, comenzó antes de que Lina entrara completamente en la habitación. Un terrible lapsus de juicio que ambos lamentamos. El uso estratégico de ambos no pasó desapercibido para Lina. Dana ha estado pasando por una transición difícil, sintiéndose insegura sobre su trabajo. Ella se volvió hacia mí en busca de validación, de guía. Las cosas se escalaron de maneras que debía haber prevenido. La narrativa que tejió fue magistral en su construcción, colocando la responsabilidad en la juventud y vulnerabilidad de Dana mientras se posicionaba como el hombre mayor que sucumbió a la tentación en lugar del depredador que la había cultivado deliberadamente. Dana entró al final, con el rostro manchado de lágrimas, vistiendo un suéter grande que la hacía parecer aún más joven que sus 22 años. Se quedó cerca de la puerta como si no estuviera segura de ser bienvenida en una casa en la que había vivido por meses. ¿Eso pasó, Dana?, preguntó Lina, con voz hueca. Los ojos de la joven miraron a Rami, buscando reflejamente una dirección que reveló más de lo que cualquier palabra podría. Cuando finalmente habló, su susurrado lo siento cargó la ambigüedad de una confesión extraída bajo coacción. La noche se disolvió en recriminaciones y lágrimas. Rami eventualmente se retiró a su oficina en casa, dejando a las hermanas solas en la cocina donde Dana colapsó en disculpas incoherentes que no explicaban nada y resolvían menos. Lina, operando en piloto automático, arregló la cama de huéspedes con sábanas limpias y ayudó a su hermana a acostarse, un eco de rutinas infantiles que ahora se sentían como una burla. Llegó la mañana con una luz implacable, iluminando una casa transformada durante la noche en un territorio desconocido. Rami se había ido temprano, una nota manuscrita en la encimera informaba a Lina que se quedaría en el Hotel Jumeirah para darte espacio y le recordaba una cena importante con un cliente esa noche. La normalidad calculada del mensaje, su suposición de que la vida seguiría según el horario, despertó una furia fría en Lina que momentáneamente eclipsó su dolor. Encontró a Dana en la cocina, sujetando una taza de té intacto, con los ojos hinchados y perturbados. Sin la presencia distorsionadora de Rami, algo en la postura de su hermana, una fragilidad, una cautela, activó la formación médica de Lina. Reconoció los signos físicos de estrés prolongado, de daño psicológico cuidadosamente oculto bajo ropa de diseñador y sonrisas forzadas. Cuéntame todo, dijo Lina, sentándose frente a su hermana. No su versión, la tuya. La historia emergió vacilante al principio, luego en una avalancha de revelaciones. Había comenzado casi inmediatamente después de que Dana se mudó, comentarios sutiles sobre su apariencia, toques casuales que duraban demasiado, conversaciones nocturnas donde el interés de Rami en sus diseños gradualmente cambió a interés en su cuerpo, mentoría profesional que deslizaba poco a poco hacia manipulación psicológica. Él me hacía sentir especial, como si viera algo en mi trabajo que nadie más veía, susurró Dana. Pero luego empezó a controlar todo, qué diseños podía seguir, qué contactos podía mantener. Un día me elogiaba y al siguiente me destruía hasta que no podía confiar en mi propio juicio. El enredo financiero vino después, la estructura empresarial que le daba control completo,
los regalos caros que creaban deudas de gratitud, los recordatorios sutiles de que su futuro en la moda dependía totalmente de sus conexiones y apoyo. Cada vez que intentaba crear distancia, él amenazaba con retirar su inversión. Sabía que no podía establecerme sin él, no con los contactos que ya había envenenado contra diseñadores independientes. La voz de Dana se endureció, y se aseguró de que tú estuvieras demasiado ocupada para notarlo. Los recuerdos se reordenaron en la mente de Lina, la insistencia de Rami en que aceptara el exigente proyecto de expansión hospitalaria, su incentivo para sus largas horas, su cuidadosa programación de eventos que mantenían a las hermanas separadas. Lo que ella había interpretado como apoyo a su carrera ahora se revelaba como aislamiento deliberado. La relación física había comenzado durante un viaje de negocios a Milán 3 meses antes, un viaje que Rami insistió Dana debía hacer sola con él para construir su confianza profesional. La confesión liberó otra ola de lágrimas de Dana, que se encogió como si intentara desaparecer. Sabía que estaba mal, susurró, pero para entonces sentía que no tenía opción. Mi carrera, mi futuro, todo dependía de él. Lina tomó la mano de su hermana, sus instintos protectores enfrentándose con la herida cruda de la traición. Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta principal. Rami estaba enmarcado en el umbral, su expresión cambiando de sorpresa a preocupación calculada mientras evaluaba la escena ante él. Veo que están hablando, dijo, su voz suave pero con un subtono de autoridad. Dana, cariño, te ves exhausta, deberías estar descansando. La transformación en Dana fue inmediata y perturbadora, su columna se enderezó, su expresión se suavizó en una calma artificial. Estoy bien, respondió automáticamente, con una voz que tomó el tono ligeramente más alto que Lina ahora reconocía como su voz Rami. Su mirada se desplazó hacia Lina, ojos suavizados con una simpatía practicada. Necesitamos discutir esto como adultos, Aviv. Dana está pasando por una crisis emocional. ¿Sabes lo inestable que puede estar cuando está estresada? ¿Recuerdas Londres? La referencia a los episodios de ansiedad de Dana durante la escuela de moda fue un golpe calculado, recordándole a Lina la historia de fragilidad emocional de su hermana mientras se posicionaba como la figura mayor preocupada en lugar de la causa del malestar actual. Mientras Rami se movía más dentro de la habitación, Lina notó la sutil retirada de Dana, el casi imperceptible retroceso que hablaba de miedo condicionado más que de mero incomodidad. Un sonido de mensaje rompió la tensión, el teléfono de Lina se iluminó con un mensaje de Fátima, vi a Dana llorando en tu terraza ayer, ¿todo bien? Aquí sí me necesitas. La simple oferta de apoyo creó una pequeña grieta en el aislamiento que Rami había construido cuidadosamente alrededor de su hogar. En ese momento, mirando entre el miedo enmascarado de su hermana y la preocupación controlada de su esposo, Lina tomó una decisión que cambiaría todas sus vidas. En la superficie, la vida en el hogar a la Semicalit retomó su rutina cuidadosamente coreografiada. Lina regresó al hospital, Rami a sus proyectos de desarrollo, Dana a su estudio de diseño. La fachada se mantuvo para cualquiera que mirara desde afuera, pero dentro de las paredes de la villa, placas tectónicas se desplazaban bajo los pisos de mármol pulido. Lina se movió por sus días con precisión metódica, sus habilidades de administradora hospitalaria reaprovechadas para un tipo diferente de diagnóstico y plan de tratamiento. Creó una cuenta de correo segura accesible solo desde su computadora de oficina. En ella ingresaron evidencias documentadas, fotografías de la muñeca magullada de Dana tras un desacuerdo de diseño con Rami, capturas de pantalla de mensajes controladores que Dana compartió a regañadientes, grabaciones de las sutiles amenazas de Rami sobre el futuro profesional de Dana, registros financieros que mostraban cuán completamente él controlaba el negocio de su hermano. Lo más condenatorio fue el diario que Dana había llevado esporádicamente desde que se mudó, un registro de violaciones crecientes de límites que comenzaron con toques prolongados y evolucionaron a dominio psicológico completo antes de volverse físico. Las entradas narraban un patrón clásico de grooming, aislamiento y creación de dependencia que Lina, con su formación clínica, reconoció como comportamiento depredador del libro. A instancias de Lina, Dana comenzó a dar pasos incrementales hacia la independencia. Contactó a una exprofesora de Londres que mostró interés en sus diseños independiente de las conexiones de Rami. Investigó pequeños apartamentos estudio, viendo discretamente uno cerca del distrito de la moda durante los descansos para almorzar. Comenzó a transferir sus archivos personales de diseño a una cuenta privada en la nube a la que Rami no podía acceder. Cada pequeño acto de
rebeldía llevaba un riesgo enorme. Cuando Dana mencionó la posibilidad de visitar a su excompañera de clase en Londres para inspiración, la respuesta de Rami fue inmediata y escalofriante. Cariño, sabes que la familia Al-Maktoum está considerando tus diseños para la colección de boda de su hija. Si desapareces ahora, simplemente pasarán a alguien más, comprometido. Su sonrisa permaneció perfecta, su tono razonable, pero las manos de Dana temblaron durante horas después. El punto de quiebre llegó 14 días después del descubrimiento en el dormitorio. Lina regresó del trabajo para encontrar la puerta del dormitorio de Dana abierta, ropa esparcida sobre la cama en pilas cuidadosas. Una pequeña maleta estaba abierta en el suelo. La vista provocó en Lina una oleada de esperanza y miedo, esperanza de que su hermana reclamara su autonomía, miedo por lo que pasaría cuando Rami lo descubriera. No tuvo que esperar mucho. La puerta principal se cerró con suficiente fuerza para hacer vibrar las piezas de arte en las paredes. Las pisadas de Rami, usualmente medidas y controladas, retumbaron por la entrada de mármol y subieron las escaleras. Su voz, despojada de su encanto suave habitual, resonó por la villa. ¿Qué crees que estás haciendo exactamente? Lina avanzó hacia la confrontación, encontrando a Rami parado en la puerta del cuarto de Dana, su figura alta bloqueando la salida. Dana estaba al lado de su maleta medio empacada, sus delgados hombros erguidos en una frágil desafiante. Me quedaré con Marjam unos días, dijo, su voz apenas audible, solo para despejar mi mente. Marjam. La risa de Rami no tenía humor. Tu amiga de la escuela de moda que no pudo conseguir ni una sola comisión sin mi ayuda, ¿y crees que te apoyará? Entró en la habitación, imponiéndose sobre la figura delgada de Dana. ¿Entiendes lo que pasará con tu carrera si sales por esa puerta? Cada contacto, cada oportunidad que he creado, desaparece. Esos son sus diseños, Rami, intervino Lina, acercándose a ponerse al lado de su hermana. Su talento. Su atención se volvió hacia Lina, con los ojos entrecerrados mientras registraba el frente unido ante él. Algo en su expresión cambió. La máscara cuidadosa de razonabilidad se deslizó para revelar algo frío y calculador debajo. Esto es lo que has estado haciendo, dijo suavemente, volviéndola contra mí, haciéndola olvidar todo lo que he hecho por ella, por ambas. Lo que sucedió después ocurrió con tal rapidez impactante que el cerebro de Lina luchó por procesar la secuencia. Rami se lanzó hacia adelante, agarrando el brazo de Dana mientras ella intentaba pasar con sus cuadernos de bocetos. Ella resistió, tirando hacia atrás con fuerza inesperada. El impulso desequilibró a Rami. Su mano salió disparada, empujando a Dana hacia atrás. El tiempo pareció ralentizarse cuando la figura ligera de Dana tropezó. Su tacón se enganchó en la maleta detrás de ella. Lina observó horrorizada cómo su hermana cayó, su sien golpeando la esquina de la mesa de noche con tapa de mármol con un sonido enfermizo que perseguiría los sueños de Lina para siempre. El pesado jarrón de cristal sobre la mesa se cayó, rompiéndose junto a la forma derrumbada de Dana. La sangre floreció sobre la alfombra turca importada, demasiada sangre, extendiéndose desde debajo de la cabeza de Dana en un charco que se ensanchaba rápidamente. Dana. El grito de Lina rompió el silencio mientras caía de rodillas junto a su hermana. Su formación médica tomó el control, sus dedos buscando un pulso mientras su mente registraba el ángulo antinatural de la cabeza de Dana, la mirada fija de sus ojos antes expresivos. Rami permaneció paralizado, su rostro una máscara de incredulidad. Se cayó, susurró. Simplemente se cayó. Los temblorosos dedos de Lina presionaron contra el cuello de Dana, buscando desesperadamente cualquier signo de vida. Al no encontrar nada, comenzó con presiones torácicas con la precisión mecánica inculcada en ella a través de años de entrenamiento médico, aun cuando la parte racional de su cerebro reconocía la catastrófica lesión en la cabeza que ya había llevado a su hermana más allá de la ayuda. «Llama a una ambulancia», gritó a Rami, que permanecía paralizado en el umbral. Cuando él no se movió, Lina tomó su teléfono con dedos cubiertos de sangre, marcando el número de emergencia y jadeando su dirección entre sollozos. Las siguientes horas se desdibujaron en un montaje de pesadilla, paramédicos declarando a Dana muerta en la escena, fotógrafos policiales capturando el tableau salpicado de sangre. Rami repitiendo fue un accidente con desesperación creciente mientras los oficiales lo escoltaban fuera de la habitación. Fátima apareciendo en algún momento para envolver una manta alrededor de los hombros de Lina mientras ella se sentaba en los escalones frontales, mirando vacía los vehículos policiales y a los vecinos reunidos. La fachada perfecta no solo se había agrietado,
se había roto completamente, dejando a una mujer de 22 años muerta sobre una alfombra importada, su arte y potencial perdidos para siempre. Lo que comenzó como un affair terminó como una tragedia que resonaría a través de la comunidad expatriada de Dubái, levantando preguntas incómodas sobre poder, control y el alto precio de mantener las apariencias en una cultura construida sobre ilusiones cuidadosamente elaboradas. Al amanecer sobre el Golfo Arábigo, iluminando con luz dorada una villa ahora sellada con cinta policial, Lina se sentó en una sala de interrogatorio tratando de explicar cómo había fallado en proteger a la persona que más amaba, y cómo una relación que había comenzado con seducción explotadora había escalado a su inevitable y devastador desenlace. El funeral de Dana Al-Assemi tuvo lugar un jueves. La ceremonia fue pequeña pero digna, asistida por un grupo selecto de dolientes que habían conocido a la joven diseñadora antes de que su talento fuera eclipsado por la tragedia. Su padre, convocado desde su puesto académico en Qatar, se movía durante el acto como un hombre bajo el agua, la incredulidad marcada en las nuevas líneas de su rostro. Los estudiantes de moda que habían sido compañeros de clase de Dana en Londres trajeron bocetos de sus diseños, colocándolos suavemente junto a los arreglos florales como recordatorios tangibles de lo que se había perdido. Lina permaneció aparte, vacía por el dolor y el aplastante peso de la responsabilidad. En el mes desde la muerte de Dana, había perdido 10 libras de su ya delgado cuerpo. Las ojeras bajo sus ojos daban testimonio de noches pasadas revisando cada señal de advertencia que había pasado por alto, cada oportunidad de intervenir que se le había escapado mientras se concentraba en la administración hospitalaria y mantener las apariencias. 3 horas después del entierro, Lina se sentó frente a la fiscal Samira Al-Masrouei en el Departamento de Justicia, relatando una vez más los eventos que habían llevado a la muerte de su hermana. La fiscal, una mujer de rasgos afilados cuya reputación por perseguir casos de violencia doméstica le había ganado admiradores y enemigos en la comunidad legal de Dubái, revisó la evidencia con precisión clínica. La evidencia física respalda su relato, reconoció, devolviendo las fotografías de la escena del crimen a su carpeta, y las entradas del diario establecen un patrón claro de manipulación y control. Lo que dejó sin decir quedó entre ellas. Nada de eso cambiaba el hecho de que Dana estaba muerta, su potencial extinguido a los 22 años. Rami esperaba el juicio desde un centro de detención reservado para acusados de alto perfil. Su equipo legal había construido una defensa alrededor de la narrativa de un accidente trágico, una discusión acalorada, una caída desafortunada, un resultado devastador que nadie había intentado. La estrategia podría haber tenido éxito si los investigadores no hubieran descubierto a las otras mujeres. Emergieron como fantasmas del pasado de Rami, 3 expasantes, todas menores de 25 años, todas con historias similares de mentoría profesional que evolucionó en manipulación psicológica y coerción sexual. Ninguna había presentado quejas formales, silenciadas por la misma combinación de amenazas de carrera y vergüenza que había atrapado a Dana. Pero frente a la muerte de Dana, encontraron el valor para presentarse. La cobertura mediática se mantuvo cuidadosamente medida, como correspondía al enfoque de Dubái, consciente de su imagen, hacia procesos criminales que involucraban expatriados. Las declaraciones oficiales se referían a un incidente doméstico que resultó en fatalidad en lugar de cargos de asesinato. La comunidad empresarial cerró filas alrededor de la firma de desarrollo de Rami, nombrando un CEO interino que emitió declaraciones apropiadamente sombrías mientras aseguraba que los proyectos continuaran sin interrupción. 6 semanas después de la muerte de Dana, Lina estuvo por última vez en el estudio de diseño de su hermana. El espacio permanecía exactamente como Dana lo había dejado, muestras de tela sujetas a tableros, bocetos apilados sobre la mesa de dibujo, un vestido a medio terminar sobre el maniquí. Lina recorrió con los dedos el delicado bordado de cuentas que Dana había estado añadiendo el día antes de morir, cada pequeño cristal cosido con precisión meticulosa. Fátima la acompañó, silenciosa pero firme mientras Lina reunía cuidadosamente los restos físicos del legado creativo de Dana. Juntas empacaron portafolios de diseños, recogieron muestras de tela y fotografiaron piezas sin terminar, creando un archivo que eventualmente formaría la base de la beca conmemorativa Dana Al-Assemi para jóvenes diseñadoras de la región del Golfo. No podía saberlo, dijo Fátima suavemente mientras Lina cerraba la puerta del estudio por última vez. Nadie ve estas cosas claramente desde adentro. Pero Lina había sido una profesional médica entrenada para observar, diagnosticar e intervenir. Había visto las señales, la pérdida de peso de Dana, su ansiedad,
su creciente aislamiento, y las había categorizado como estrés, como temperamento creativo, como la tensión natural entre hermanas. Había confiado en la narrativa de su esposo por encima de sus propias observaciones. En su determinación por mantener su fachada perfecta, había fallado a la persona que más la necesitaba. Un año después, mientras Rami comenzaba a cumplir una condena de 12 años por negligencia criminal que resultó en muerte, Lina se encontraba en el balcón de su nuevo apartamento en el distrito artístico Al Quoz de Dubái. Debajo de ella, jóvenes diseñadoras se reunían para la inauguración de la Fundación Dana Al-Assemi, una organización dedicada a apoyar a jóvenes artistas femeninas y crear conciencia sobre dinámicas de poder relacional y explotación en las industrias creativas. La primera iniciativa de la fundación financió apoyo legal para mujeres jóvenes atrapadas en relaciones profesionales controladoras. Su logo, una delicada polilla rompiendo una crisálida, había sido adaptado de uno de los últimos bocetos de Dana. Lina observó cómo las primeras beneficiarias de las becas exploraban la galería que mostraba el trabajo de Dana. La vida de su hermana había sido truncada trágicamente, pero su visión creativa vivía, transformada de víctima de la explotación en catalizadora del empoderamiento. Detrás de fachadas perfectas, la verdad eventualmente exige reconocimiento. En el brillo reflejado del atardecer de Dubái, Lina finalmente se permitió reconocer que aunque no podía cambiar el pasado, podía asegurar que la muerte de Dana creara ondas de protección para otros, un legado más duradero que cualquier villa de lujo construida sobre secretos y control.